El Señor me está poniendo dos versículos, dos escrituras. Mateo 21. Y después van a buscar Job 3. Mateo 21 y Job 3. Ábranlas. ¿Ya las tienen? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, y venimos declarando victoria, Padre. Todo lo que está escrito es la verdad, y sabemos que Satanás está derrotado irremediablemente, Señor. Hoy vamos a ver la forma en que Satanás fue humillado, aunque él haya querido establecer consecuencias en los seres humanos, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Nada podrá vencernos, Señor. No hay nada, nada, absolutamente nada, que nos pueda derrotar. Nada, Señor, de ninguna forma. Por eso, Señor, venimos delante de tu presencia y vamos a leer dos escrituras. Y finalmente oraré con una tercera. Vamos a quitarle todo poder a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a la tristeza, al matrimonio en el nombre de Jesús, utilizando la palabra que está escrita en Mateo 21, versículos del 18 al 22. Y la vamos a leer en este momento y dice así: Jesucristo venía entrando en victoria y está viendo que el pueblo judío no había hecho lo que él le había pedido, no se había podido reproducir. La higuera representa al pueblo de Israel. Pero Jesucristo dijo lo siguiente: por la mañana, estoy leyendo el 18, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nunca jamás en nosotros van a ser enfermedad. Nunca jamás en nosotros van a ser muerte. Nunca jamás en nosotros va a salir dolor. Nunca jamás Satanás va a tener victoria sobre ninguno de nosotros. Jesucristo estableció una muerte para todo lo que fuera en contra de él y la higuera murió. Sigue diciendo el 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo que si tuvieras fe y desata una doble porción de fe para todos los que estamos aquí, como fue desatado en la vida de Elías, le dice, y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte le dirías: quítate enfermedad de mí, quítate dolor de mí, quítate angustia de mí, quítate todo de mí y échate al mar y será hecho, dijo el Señor. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, ordenando a través de esta escritura, no en mi nombre, sino en tu nombre, que todo aquello que no sea tuyo se va en este instante, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 20:15 del libro de Job dice lo siguiente: Job 20:15 dice: vomitará Satanás todo lo que se ha robado, la salud, la familia, el trabajo, el dinero, todo lo vomitará Satanás, porque de su vientre lo saca Dios. Satanás no puede mantener absolutamente nada, nada, nada que no le pertenezca a él, porque nosotros somos territorio santo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, consejo. El consejo que les voy a dar es el siguiente consejo. Yo les dije a ustedes que tuvieran Job 3, 20 y 24. ¿Qué quiere Satanás? Satanás quiere llenarnos de temores, quiere llenarnos de dudas, quiere llenarnos de angustias, quiere llenarnos de derrota, quiere llenarnos de pobreza, quiere llenarnos de miseria, quiere llenarnos de todo menos de victoria. ¿Cómo trabaja él? Él trabaja en nuestra mente. Y cuando Job estaba en toda su aflicción, hay dos versículos que le dijo que Dios le reveló a Job con respecto a lo que le estaba sucediendo, y dice lo siguiente: pero el temor que te espantaba
dice, me ha acontecido y yo temía. O sea, todo lo que usted tiene en su mente que cree que le va a pasar, le va a pasar. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando usted llama a las cosas, y usted cree que usted tiene las cosas que le están diciendo, que el mundo le dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no he tenido paz, dice el versículo 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, vino a mí turbación. Si usted cree más en lo que el mundo le dice que en lo que Dios le dice, declárese ya en artículo mortis. Pero si usted sabe que Jesucristo venció la enfermedad y le dijo a la higuera que se secara, la higuera se va a secar y usted tiene que tener su convicción. Por eso Dios nos dice que tenemos que tener fe, que tenemos que tener confianza. La confianza de nuestro Señor Jesucristo ya está depositada en una cruz y nosotros tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque los demonios, los principados, las potestades, cuando nosotros llegamos a sus pies, fueron exhibidos públicamente. Y en él no hay ni arte ni parte. Jesucristo dijo, el príncipe de las tinieblas no tiene nada en mí, absolutamente nada. Él está vencido, él está derrotado y yo lo creo y lo confieso. Y si tengo duda, en el nombre de Jesús, ato toda duda en mi mente y la llevo cautiva a la presencia de Cristo. Amén. Seguimos guerreando más tarde, pero va a ser pura victoria hoy. Pero vamos a empezar. Silvia me hizo una pregunta y la vamos a contestar. Esa pregunta la van a recibir por escrito, pero ahora voy a hablar. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué algunos judíos no aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías? Nosotros siempre tenemos respuestas que son aceptadas, pero nunca nos vamos al origen. Una de ellas es que decimos nosotros, que está bien dicho, que los judíos estaban esperando un príncipe que viniera a derrotar directamente a los romanos y que los librara de la esclavitud. Eso fue lo que él dijo. Pero en realidad yo voy a argumentar bien esa respuesta. Jesucristo lo dijo. ¿A dónde lo dijo él? Ahí tienen ustedes el estudio en San Juan 1, del 11 al 13. Y esta escritura, cuando Juan escribe, les da exactamente una puñalada en el corazón a todos los judíos, porque él dice así, Jesucristo reconoce en ese momento y le dice lo siguiente, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo a Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dijo él. Gracias, Isa. No le recibieron. Esa es la pregunta en concreto. Y sigue aclarándola. Dice, mas a todos los que le recibieron, quiere decir que los judíos no le recibieron, otros le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese fue otro golpe bajo para los judíos. Porque los judíos decían, bueno, ahorita lo vamos a desarrollar, pero que los hijos de Dios eran ellos, no era nadie más. Entonces todavía vuelve a aclarar más en el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no porque yo descienda de judíos, soy salvo. Dice, ni tampoco de voluntad de carne, ni tampoco de varón, sino de Dios. Dios es el único que determina si efectivamente yo soy judío o no soy judío. Él es el único que lo va a determinar. Entonces, esto obviamente le cae como una puñalada a todos los judíos y los judíos se enojaron con Jesús. Pero yo aquí voy a establecer 4 conceptos básicos para que nosotros podamos entender cuál era el concepto que se manejaba en aquella época con respecto a ser judío o no ser judío y por qué los judíos no lo recibieron. La respuesta viene dada casualmente en el sentido de que por qué los judíos no lo reciben. Entonces vamos a ver. Yo tomo cuatro puntos fundamentales para desarrollar el esquema que yo tengo. Efectivamente, Jesús nace en Nazaret cuando él tenía 30 años y él empieza su testimonio. Él empieza a predicar un evangelio que se iba a oponer radicalmente a los judíos. Y es más, es tan radical el planteamiento que en el libro de Efesios Pablo aclara que de los dos pueblos hace uno solo, mediante la cruz.
que Jesucristo muere y ahora hay un solo pueblo. Pero también Pablo aclara en el versículo, en Mateo capítulo, Romanos capítulo 11, que gracias a que los judíos no creyeron en Jesucristo, nos dio a nosotros la oportunidad, los gentiles, de entrar primeramente al reino de los cielos y después entrarían los judíos. Pero esas cuatro cosas, esos cuatro puntos polémicos, yo los desarrollo en así. Él va a hablar, vamos a hablar de la ley de Moisés, vamos a hablar del templo, vamos a hablar de la raza judía y vamos a hablar de Yahvé. Vamos a hablar de esos cuatro conceptos. Hasta el día de hoy, obviamente hay muchísimos más conceptos que se van a agregar a esto y hay un libro que se llama la Mishnah. La Mishnah es un desglose que tiene mucha participación de hombre en lo que son los estatutos o los preceptos que los judíos establecen. Pero tanto es el odio que sienten contra los cristianos que hay una de las tantas estatutos que establecieron ellos en la Mishnah que los judíos no pueden ser cristianos. No pueden serlo porque Jesucristo niega, según ellos, todo lo que la palabra de Dios establece y se olvidan, porque no lo saben, que esa es casualmente la que es la parte del Apocalipsis, donde la iglesia se va y ellos se van a convencer de que las profecías de los profetas fueron cumplidas en Cristo Jesús. No en vano, por ejemplo, la escritura dice que a Jesucristo no le serían quebrados los huesos, como efectivamente no le fueron. O sea, solamente en el momento de la crucifixión de Jesús hay 29 profecías que se cumplen. Hay 29 profecías que se cumplen. Y Jesucristo no era tan artista, para decirlo así, humanamente hablando, que esas 29 profecías las iba a calcular a que no le iban a quebrar los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos se los quebraban los judíos a cualquiera que crucificaran para que no sufriera tanto dolor y muriera más rápido. Y Jesucristo murió, Jesucristo murió, Jesucristo murió, ¿y cómo se llama? Y no le quebraron ni un solo hueso. Entonces no es coincidencia. Cuando uno se pone a estudiar la Biblia, uno se da cuenta de que todo lo que sucede en la vida de Jesucristo se cumple como fue profetizado, exactamente se cumple, que nacería en Belén, que moriría en una cruz, que moriría por los pecadores, etcétera, todos se van a cumplir. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Cuando nosotros vamos a desglosar los cuatro conceptos básicos sobre los cuales yo me establecí para desarrollar el esquema de la polémica sobre la cual se establecieron los judíos para, ¿cómo se llama? Para no aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. El primero es la ley de Moisés. En la ley de Moisés están establecidos cientos de preceptos, cientos de enseñanzas y ordenanzas como los pecados. Eran muchísimos los preceptos que estaban. Dentro de esos preceptos estaba, por ejemplo, que Jesucristo, o sea, sobresalía el día sábado como el día del Señor, que era el séptimo día. Era un día absolutamente sagrado, pero yo lo manejaba en el sábado como un día religioso, no como el sábado que realmente corresponde, porque dice, si usted busca en el libro de Mateo 12:8, que el Señor del descanso es Jesucristo, y Jesucristo es el Señor del descanso. En Mateo 11:28 dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo, Jesucristo, los voy a hacer descansar, porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Entonces, el descanso de ellos era un rito. Guardar el sábado era un rito. Guardar el sábado para ellos no era exactamente entregarse directamente al Señor Jesús o a Dios Padre, en este caso, no lo era. Entonces, dentro de esos preceptos que ellos tenían, sobre los cuales voy a hacer alguna mención ahora, estaba que el sábado era un día sagrado. La situación de las mujeres que cometían pecado era una situación, y ustedes se acuerdan de la mujer que fue tomada en el adulterio, que le iban a dilapidar, pero ahorita lo vamos a mencionar también. Y hablábamos de muchos otros conceptos más con respecto al cumplimiento de la Biblia. La Biblia, o sea, los administradores de la Biblia, Jesucristo lo dice en Mateo 23, que ahí se están sentando los apóstoles, se están sentando, perdón, los fariseos y los saduceos, que es lo que están manejando la cátedra de Moisés, pero la han distorsionado completamente de tal manera que cuando Jesucristo viene, si ustedes leen despacito el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que Jesucristo los descalifica todo el tiempo. Él los descalifica, incluso al punto de que le dice, solamente hay un Dios
y solamente hay un maestro que soy yo, y ustedes van a servirle a todo el pueblo. Y eso yo no les servía. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, que era donde estaban establecidos los romanos, los judíos, que gobernaban la parte religiosa de ellos, eran nombrados directamente por el gobierno romano. Ellos tenían que pasar primero a Herodes, que se consideraba Herodes como el rey de los judíos, y posteriormente pasaba a Pilatos, en este caso, para que los valorara. O sea, era un nombramiento de hombres, tradición que se mantiene con la iglesia de hoy en día. Una iglesia así lo establece. Por eso cuando nosotros llegamos a una iglesia, yo particularmente, Danubio, primero me fijo de cuál es el linaje que trae esa iglesia. Porque hay iglesias que el hijo del pastor es el que está y el hijo del pastor que viene y es toda la familia está ahí sirviendo. ¿De acuerdo? Y realmente no es así. La iglesia es de Cristo y Cristo es el que va a elegir a las personas. Bueno, entonces uno es la ley de Moisés, principalmente por los preceptos que salían, pero básicamente quiero resaltar a dos. El día sábado es una y la otra es la forma en que se debían de tratar las mujeres y el pecado. Segundo, el templo. ¿Qué significaba el templo para los judíos? Significaba la alianza entre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Para ellos era muy importante porque primero había sido destruido el templo de Salomón, el primer templo. Después fue destruido y se construyó el segundo templo. En la época de Nehemías, en la época de Esdras, en la época de Daniel, en la época de etcétera, etcétera, de Ageo. Y Dios da una profecía también para que el templo sea reconstruido. Entonces, el templo para ellos significaba esa alianza entre los judíos y Dios. En ese templo se encontraba el poder de la fe que tenían los judíos con el Señor, que se llamaba, en otras palabras, las sinagogas. Después del templo pasaron a ser las sinagogas. Después, cuando cayeron los judíos, quedaron lo que se llaman las diásporas, que es lo que nosotros llamamos grupos pequeños en las casas. Pero el templo era fundamental. El templo era donde se demostraba la alianza entre los judíos y Dios. Ese era el concepto. El tercero, la raza. La raza es un elemento importantísimo para los judíos, porque se unían, había una unión entre los valores patrios y los valores religiosos judíos de aquella época. Y solamente los judíos podían mantener los valores que Dios había dejado para el pueblo de Israel, nadie más. Entonces había un concepto de raza muy fuerte. Y el cuarto concepto era el concepto de Yahvé, donde dice que nadie puede utilizar el nombre de Dios fuera de la iglesia, porque solamente le corresponde a la iglesia, no, dentro del templo, y solamente al pueblo judío le correspondía. Nadie podía pronunciar el tetragramatón sagrado porque únicamente le correspondía a los judíos. Esos eran los 4 elementos sobre los cuales yo voy a hacer un comentario ahorita para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos a ver. Se encuentra una gran polémica en torno a estos 4 puntos para tratar de decir por qué era que los judíos no querían estar con Jesús. ¿Cuál era el escenario? El escenario es que aparece un hombre, que sí es cierto, era un judío, que empieza a predicar conceptos diferentes a los que ellos tenían establecidos como tales. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto donde hay más conflicto con el Imperio Romano en Jesucristo? Con el concepto del amor. El amor era un concepto muy sublime para los romanos y para los griegos, donde solamente aquellos que tenían todas las comodidades económicas del mundo y tenían poder político podían disfrutar del amor. Cuando Jesucristo empieza a predicar y empieza a hablar del amor, Jesucristo empieza a ser un revolucionario dentro del sistema romano. Ahora imagínense dentro del sistema judío, porque el amor del Padre estaba establecido, pero el amor era entre los mismos judíos. Cuando decía Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos entendían que debían de amarse solamente entre los judíos, los demás no eran parte de ellos. Entonces, ese era un conflicto que estaba ahí. Entonces, Jesucristo empieza a predicar y causa un desorden social a la vista de los judíos y también un desorden religioso. Vamos a analizar los 4 puntos que entendimos a raíz de hechos que están bíblicamente soportados y que nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, que enervan a los judíos, los molestan y empiezan a rechazarlo. El primero de ellos es el siguiente: hay un conflicto de raza. Hay un conflicto serio entre la raza, porque las estirpes judías, dicho de otra manera, los fariseos y los saduceos,
los que tenían más dinero en la época de Jesús eran los saduceos, eran los que mantenían el dinero, no creían en la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros, que sí sabían un poco, también tenían mucho dinero, pero no tanto como los saduceos eran los fariseos. Entonces, tenían un concepto de racismo, como lo tienen hoy en día ellos, igual, contra la gente. Entonces, hay un conflicto de raza. Entonces, ese conflicto de raza se manifiesta de muchas maneras. Uno es la forma en que Jesucristo vio a las mujeres. Otra forma es en cómo vio a los niños, cómo se metió con los enfermos y tuvo empatía con los enfermos, con las viudas, con los ancianos, con los pecadores, con los extranjeros, los cuales Jesucristo se hizo amigo de ellos. O sea, ¿qué andaba haciendo Jesucristo? Andaba sanando supuestamente a todos aquellos que habían cometido pecado contra Dios. Por ejemplo, bueno, es que hay muchos ejemplos y no quisiera meter menos ejemplos, pero Jesucristo anduvo sanando a todos los enfermos. Y entonces, por ejemplo, cuando el que está, el paralítico de Capernaum, en Marcos capítulo 2, cuando Jesucristo dice que él vino a quitar los pecados y que era más fácil sanarlo que quitarle los pecados, le preguntan los fariseos, Jesucristo le dijo, levántate, toma tu camilla y vete ya. Él se levantó con la camilla y se fue. ¿Qué hubo entre los fariseos? Se molestaron. ¿Y qué andaban haciendo los fariseos? Los fariseos intentaban matar a Jesús para cacharlo en sus mentiras. Acuérdense que yo les he explicado muy al principio en estos estudios bíblicos que primero mandaron a los fariseos, después mandaron a los saduceos, después mandaron a los herodianos, después mandaron, y sucesivamente iban mandando a cada uno de ellos para que ellos fueran tomando la verdad o la mentira de lo que Jesucristo iba haciendo hasta que lo mataran. ¿Por qué todo este concepto que está aquí? Porque era contrario a las creencias de Jesús. O sea, el conflicto de la raza era un conflicto muy importante. Hasta el día de hoy, los judíos no se pueden casar con nadie que no sea judío. No lo pueden hacer. Todavía se mantiene esa concepción. ¿Por qué? Porque así les fue enseñado a ellos. Segundo, el templo. Jesucristo cometió a los ojos de los judíos dos errores grandísimos. Déjenme prender un momentito el abanico. Jesucristo cometió dos errores grandísimos. ¿Cuáles fueron? El primero, que a los que comerciaban animales los echa del templo. Y para ellos era normal. ¿Por qué? Porque ellos recibían un tributo y Jesucristo los saca y los echa del templo. ¿Cuál fue el segundo y el insulto más grande? El templo de Salomón fue destruido. El segundo templo fue destruido. Fue reconstruido. Pero cuando Jesucristo está en el templo, Él les dice que destruyan el templo y que Él en 3 días lo levantaría. Más insulto que ese ya no podía haber. Los judíos estaban terriblemente enervados y molestos porque el templo que representaba para ellos ese vínculo entre la fe de ellos con Dios y el pueblo de Israel, Jesucristo viene y les echa a los judíos por estar comerciando en el templo, como también comerciaban los fariseos y los saduceos y todos los que llegaban al templo, pero ellos recibían su parte en el negocio. Y por otro lado, Jesucristo les dice, destruyan este templo porque este templo no tiene ninguna importancia. Ese fue el segundo conflicto grande que tuvo Jesucristo con los judíos. El tercer conflicto que fue terriblemente para ellos fue que Jesucristo se llamó el Hijo de Dios. En muchas partes de las escrituras él menciona que él es el Hijo de Dios y él dice incluso que él es Abba Padre, que nosotros somos hijos de Dios. Y entonces los judíos decían, pero ¿cómo puede ser posible que este irrespetuoso que está aquí esté diciendo que el Hijo es él si los hijos somos nosotros? Los hijos no son los que él determine. Y él decía, yo soy Dios también. Yo soy Dios igual que el Padre. Así lo tenía él establecido. Finalmente llegamos al cuarto. Dice que el conflicto, el otro fue cómo se hizo llamar el Hijo de Dios, y el cuarto conflicto es que Jesucristo dijo que él era Dios. Y no solamente dijo que era Dios, sino que Jesucristo lo que estableció era contrario a todas las leyes judías. Era contrario a todas las leyes judías. Él predicaba y sanaba a los enfermos el día sábado o cuando fuera. Él defendió a las mujeres de las lapidaciones.
O sea que Jesucristo violentó a la luz de los judíos 4 cosas importantes, por eso los judíos no creyeron en él. La primera de las cosas fue que él supuestamente violentó la ley de Moisés. Y él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley de Moisés. Y supuestamente los que cumplían la ley de Moisés eran los judíos. Ahí está un conflicto. El segundo era el templo. El templo a que los judíos se referían era un templo material. El templo que Jesucristo dejó era un templo espiritual. El cuarto, la raza. Todos nosotros, o sea, cuando Jesucristo, cuando se dejó el mandamiento en la palabra de Dios, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesucristo lo hable a todos los gentiles y lo hable también a todos los judíos. Y finalmente, cuando estamos hablando de Yahvé, cuando estamos hablando del nombre de Dios, el nombre de Dios era impronunciable para los judíos. Todas estas cosas hacen que el pueblo de Israel no crea en Jesucristo y lo rechacen como tal. Muy bien. Entonces los judíos declararon que Jesucristo era un peligro y que por lo tanto ellos mismos lo mandaron a matar. Pregunta, Silvia. No, me ha quedado súper claro. Ok. O sea, su forma de actuar era totalmente rechazada por los judíos, porque los confrontaba, los movía. Sí. No, muy claro, más bien muchísimas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Vamos a entrar ahora en el otro. Yo, Danu. A ver. Yo tengo una pregunta. La semana pasada que hiciste una pregunta, estábamos viendo los pecados capitales. Tú nos preguntaste cuál era la raíz del pecado de la prostitución. Y yo quiero que me expliques más a fondo por qué nos dijiste que era pereza. Ok. Si quieren, ábranse la Biblia en 1 Corintios 6. Listo. Ok. Es importante que primero entendamos el concepto de fornicación. Dice aquí, vamos a empezar leyendo en el capítulo 6, versículo 15, 6:15. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice así. Amén. ¿Qué dice? ¿No sabéis? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 13. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, huid de la fornicación. Y aquí vamos a aclarar el concepto. Fornicación dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Quiere decir que aquel que tiene una relación sexual, casado o soltero, con una persona que no sea su esposo, se convierte en una ramera. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de otra forma. Lo único que está permitido en la Biblia es las relaciones sexuales entre marido y mujer. Nada más. Y las relaciones que no se permiten es
entre un hombre casado o mujer casada, entre ellos casados o con solteros. Y también no se permite, obviamente, la relación entre solteros, entre ellos mismos o con personas casadas. Por lo tanto, el homosexualismo es un pecado de fornicación. Porque independientemente de quién sea, aquí la Escritura dice que no ignoráis que vuestro templo es templo santo y es templo de Dios. Entonces el concepto es que la violentación de su cuerpo constituye a la persona, de acuerdo a esto que estamos leyendo, en una ramera. Muy bien. Entendido eso, vamos a lo siguiente. Una persona que se dedica a la prostitución, y aquí los que nos ha tocado trabajar con prostitutas alguna vez en la vida, para traer alivio a sus corazones, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos lo hacen por hambre y lo hacen por necesidad. Muchos lo hacen por sinvergüenzada, pero nunca es por lujuria. Nunca es por lujuria. Sí, yo dije que era por pereza. Sí, efectivamente es por pereza, porque es más fácil estar trabajando y vivir una vida de una manera decente que dedicarse a trabajar y ganarse el dinero, porque obviamente trabajando decentemente se gana menos dinero que trabajando en ese sentido se gana muchísimo más dinero que estamos hablando. Entonces, esa prostitución analizado por este lado se refiere a la pereza. Pero analizado por el otro lado, por una persona que no necesita trabajar por el dinero, ¿se vuelve en qué? Se vuelve en lujuria. Se vuelve en lujuria. Es una persona lujuriosa. La persona que lo hace por necesidad, al final las dos van a confluir en un solo punto. Y ese punto se llama la codicia. Ambas van a estar trabajando por codicia. Una porque quiere más y la otra va a estar trabajando porque dentro de la codicia está la vanidad. Entonces, aquí lo importante es que podamos nosotros entender, como comentaba ahora con el hermano Juan, que todo esto que está aquí se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos desmedidos de. ¿A dónde aterriza la concupiscencia? Y dentro de los pecados capitales está establecido, se llama la gula. El deseo desmedido de algo se llama gula. ¿Cómo se llama también? ¿Qué es un sinónimo de gula? Lascivia. ¿Qué es un sinónimo de lascivia? Vanidad. ¿Qué es un sinónimo de vanidad? Cobardía. ¿Por qué es un sinónimo de vanidad la cobardía? Porque la persona no quiere reflejar lo que es, quiere reflejar lo que no es. Entonces tiene miedo de confrontarse al mundo tal y como ella es, o tal y como él es. Entonces todos trabajan juntos y son avaricia, orgullo, pereza, vanidad, cobardía, envidia, ira, lujuria y gula. Todos trabajan juntos. ¿Por qué yo les menciono esto? Esto podemos estudiarlo más a fondo. Porque cuando usted está en consejería, usted tiene que identificar por dónde viene la pedrada. Usted tiene que identificar cuál de esos elementos es los que están haciendo que la persona se mueva. Por eso fue que yo lo mencioné. Entonces, en el concepto que mencionaba Inés de la prostitución que hablamos la semana pasada, hay muchas maneras de verlo. Al final, una persona que lo hace por codicia, termina en la avaricia, termina en la vanidad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto, porque les digo algo, es bien importante tener estos conceptos claros en la mente de las personas. Y cuando usted empiece, hable con una persona, trate de clasificarlos en cuál de los 9 es donde está originándose, porque usted va a empezar a cortar de raíz. Va a empezar a cortar de raíz. Ahora, que los pecados se transmiten generacionalmente, eso no es cierto. Los pecados no se transmiten generacionalmente. ¿Alguien tiene por ahí que me lea Ezequiel 18:20? Ezequiel 18:20, lista. Ok, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok, entonces, usted no diga que le va mal
por culpa de su papá. A usted le va mal porque usted está tomando la decisión de que le vaya mal. Sí. Entendí muy bien este versículo, pero Sí. entonces, ¿dónde quedan las maldiciones generacionales? Vea, es que las maldiciones generacionales tienen 5 maneras, es que no hay maldición generacional. Si nosotros nos vamos al libro, déjenme ver si me la encuentro ahorita, la de Pedro. Búsqueme en Pedro 1, 1 Pedro 1. Listo. Okay. Vamos a leer el 17 y el 18 para aclarar este concepto. El 17, 18 y 19 y del 17 al 19. Vean lo que dice, lo voy a leer despacito. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vea lo que dice aquí el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Usted recibe su vana manera de vivir de sus papás, pero no por una herencia generacional, sino por una herencia aprendida. Es aprendida. Le dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, en 2 Corintios 5, 17 dice, todas las cosas fueron hechas pasadas y ahora todas son hechas nuevas. Si nosotros creemos que las maldiciones generacionales se pasan, yo me pregunto entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo no se llevó nada entonces, muere por morir. Dice aquí, de modo, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero hay 3 cosas que quiero aclararles. Y algunas de esas las vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué es una herencia generacional? Una herencia generacional es algo aprendido. Ya lo dijo Pedro. Son cosas aprendidas. ¿Qué es la herencia generacional? O sea, ese concepto tiene herencias, maldiciones, ataduras, derechos y pactos. Son 5 cosas que se establecen. Dice, Ezequiel 18:20 dice que nosotros no morimos por los pecados de los padres. Ya está dicho bíblicamente y no hay más que decir. Alguien que me lea ahora Deuteronomio 24:17 o 16. Sí, 16. Deuteronomio, ¿qué, Danú? 24:16. Mana Marta, ¿ya lo tiene? Sí, ya lo tengo. Ok, a ver, démelo. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Correcto, cada uno muere por su pecado. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 18:4? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Exactamente. Quiere decir que yo peco y yo soy el que defino el sendero de mi vida. Yo no me voy a morir por lo que hizo mi papá, no me voy a morir por lo que hizo mi mamá, no me voy a morir por lo que mis hijos han hecho, ni mis hijos se van a morir por lo que yo hice. Yo soy el que tomo el destino de mi vida. Yo soy el que lo tomo. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿qué es maldición? Dijimos que el mal es el origen de Satanás, es el mal, eso es la maldad. ¿Ok? Cuando yo me aparto de la ley de Dios, ¿a qué me hago acreedor? A la maldición. A la maldición. Entonces, ¿qué es una bendición? Vámonos a Deuteronomio 28. Vamos a definir lo que bendiciones. sí, ¿qué es bendición? Y aquí está clarito. Sí, está en el primero, en el versículo número 1. Exactamente. ¿Qué dice?
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Okay. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Okay. Y las empieza a lanzar todas. Comienza a nombrarlas, sí. Okay. ¿Cuál es la bendición entonces? La bendición es escuchar la voz de Dios, ponerla por obra, guardarla y ponerla por obra. Esa es la bendición. Así está definida la bendición. Ahora, ¿cuál es la maldición? La maldición está en el 15:1, en el 15, ahí mismo 28:15 y 16. ¿Qué dice? Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí vienen todas las maldiciones. Nada más léete el 16. 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y vienen todas las maldiciones. ¿Por qué vienen todas esas maldiciones? Porque usted no escuchó. No, porque no escuché a Dios. La voz de Dios, exactamente. Exactamente. Ok. Anu, sí. Una pregunta. Sí. Y digamos, si todo este asunto de lo que son enfermedades, digamos, que alguien diga, bueno, la abuelita era diabético, el hijo, los nietos, los bisnietos, y entonces, digamos, eso, si en la familia, digamos, hay gente convertida o no, gente cristiana o no, pero si hay cristianos, no debería cortarse eso, y eso uno lo ve. De hecho, bueno, cuando va de un médico para hipertensión o diabetes, pensemos en esas dos, ¿verdad? Entonces dice, miren, su familia hay diabetes, miren, su familia hay tal cosa. Entonces eso se corta, o cómo es eso, Dano? Vamos a ver. Esa no es una herencia, perdón, es que la hermana tiene razón en eso. Digamos, a mí me dieron prioridad ahora con esta operación porque el primer atenuante que yo tenía era que mi madre había muerto de cáncer de mama. Entonces la lesión mía no tenía, gracias infinitas al Señor, ninguna célula cancerosa, pero sí por la genética, por mi mamá, yo estaba dentro de la rifa de ganarme un cáncer de mama, por decirlo de alguna forma. Ok. Una pregunta. Cuando Satanás toma al hombre en el Edén, ¿qué fue lo que tomó? ¿Su cuerpo o su espíritu? Su cuerpo. Yo diría que el cuerpo, sí, el cuerpo, el espíritu. Entonces, podía. Sí, porque dice la palabra de Dios que polvo eres y en polvo te convertirás. Correcto. Toma el espíritu de nosotros. ¿Cómo, Dano? Satanás toma el espíritu del hombre. No. Quiere decir que las enfermedades tienen toda una herencia genética que no es espiritual. ¿Okay? Tienen una herencia genética que no es espiritual. Pero vamos a ver, Jesucristo sanó a las personas enfermas. Sí. Sí, la sanó enferma físicamente. Entonces, ¿qué tiene autoridad? ¿El cuerpo o la carne y el cuerpo? ¿Cuál de los dos tiene autoridad? ¿Cómo, Dano? No está mal planteada la pregunta. No, la pregunta es, ¿quién es el que tiene autoridad en mi vida? Ajá. ¿Mi cuerpo o mi espíritu? Bueno. ¿Mi espíritu o el cuerpo? ¿Cuál es el que tiene autoridad? Mi espíritu, lógicamente. Por la palabra. Exactamente. Ahora vamos a ir a un paso más adelante. Vamos a ir a un paso adelante. ¿A dónde está la victoria del cristiano? En la fe, en creer en lo que venimos hablando, en Dios. Okay. En la cruz. Vamos a ver. Mi victoria es Cristo, porque él dice que el acta de decretos que era contrario a mí fue clavada en una cruz. Ok, y en el momento en que yo recibo a Cristo Jesús, ¿qué sucede conmigo? ¿En qué me convierto yo en el momento? Me convierto en un hijo de Dios porque el Padre lo decreta. Pero en el momento en que yo recibo a Jesucristo en mi corazón, ¿en qué me convierto?
en un hombre, una mujer o un hombre con poder, porque dice que él Sí. nos va a dar Pero os doy más el poder. El correcto. ciudadano del Sí, ¿qué dice Filipenses 3:20? Búsqueme en Filipenses 3:20. Se me fue, yo me lo sabía. Listo, Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también. Dale. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, Sí, seguí. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, ¿a dónde está la ciudad? Tenés ese versículo. ¿A dónde está la ciudadanía de nosotros ahora? Celestial. Es celestial. Nosotros ya somos ciudadanos del cielo. ¿Y qué va a pasar con este cuerpo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué va a pasar? Vuelve al polvo. Polvo, dice. No, ya no vuelve al pueblo. El pueblo sí, el cuerpo sí vuelve al pueblo, pero al ser los ciudadanos del cielo, Así. ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? ¿Qué dice el 3:21? Inés. Vamos a ver Al cual transformados. Dale. transformará el cuerpo de la humillación Hasta ahí. nuestra. Va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo humillado? Este. ¿A dónde fue Jesucristo humillado? En su cuerpo. Pero Jesucristo resucitó. Entonces ya las maldiciones no están en nosotros. No existen. Jesucristo se las lleva en una cruz. Pero nosotros carnalmente tenemos 5 caminos que podemos seguir. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Pero rápidamente. Ya vimos a dónde empiezan las generaciones. Las generaciones o las maldiciones de generaciones son aprendidas porque la palabra dice que Él cambiará bendición por maldición por 1000 generaciones. Quiere decir que el número 1000 era un número muy grande, para ellos era el infinito. Nuestras maldiciones fueron cambiadas por bendiciones por 1000 generaciones. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es un pacto? Voy a empezar más bien diciéndolo de otra manera. Una promesa. ¿Cómo? Promesa. No, pero estamos hablando ya con respecto a la carnalidad. Vamos a empezar así. ¿Qué es un derecho legal? Ustedes oyeran el testimonio de Juan, ustedes podrían entender lo que yo voy a explicar. Un derecho legal es lo siguiente. Yo voy a hablar en mi caso. Mi papá tenía mucho problema de alcoholismo. Él tenía mucho problema de alcoholismo. El caso del papá de Juan era que era un hombre muy inteligente. Entonces, el asunto con la familia de Juan es que ellos lo racionalizaban mucho y eso es un problema. Porque esto es por fe. En el caso mío, era que era muy normal que la gente tomara licor y se emborrachara. Eso era muy normal. Absolutamente normal. Entonces, cuando yo recibí a Cristo Jesús, Jesucristo arrancó el alcoholismo de mi vida. Nunca tuve problemas, pero voy a decir que sí los tenía. Jesucristo lo arrancó de mi vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que anda buscando Satanás para hacerme caer? Que yo vuelva a caer en el alcoholismo. Entonces Satanás dice, yo tenía un derecho legal sobre esta familia. Y el derecho legal sobre esta familia era que tomaran licor. Los voy a llevar a tomar licor. En el tanto y en el cuanto yo esté consciente por el poder del Espíritu Santo que yo tengo en la debilidad en la carne del licor, no voy a tomar. Entonces, ese derecho generacional no va a volver a mi vida, no se va a activar. Ese es un derecho generacional. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué es un pacto? Un pacto es, dice Proverbios. Un acto entre dos personas. Sí, pero también dice, la maldición, así como la golondrina en su vagar, la maldición nunca viene sin causa. ¿Quién llama la maldición? Yo la llamo. Yo soy el que la llamo. Proverbios 6:2 dice, has quedado enlazado con los dichos de tu boca. Yo confieso muerte, tengo muerte. Yo confieso derrota, tengo derrota. ¿Qué dice Proverbios 18:21? El poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Entonces, usted lo confiesa,
Usted se va a hacer acreedor a eso. Por eso les decía ahora en Job 3, 24 y 25. ¿Qué era lo que buscaba Satanás? Que usted confiese con su boca. Dice, todo aquello que le tenías temor que ha venido a tu vida, usted lo llama y lo llama hasta que le va a llegar. ¿Okay? Ya vimos maldición, derecho legal y pacto. Ok. Atadura. ¿Cuál es una atadura? Una atadura es un derecho legal nuevamente establecido en mi vida. Yo no podía, vamos a ver, yo no sé cuántos de los que están aquí fumaron. Yo fumé, lo dejé fumar hace más de 30 años. Pero para mí fumar era una atadura. Yo no podía dejar de fumar. Me costaba mucho dejar de fumar. Hasta que un día el Señor me dio el dominio propio, porque les voy a decir algo. La carne no recibe ninguna instrucción del Espíritu. Es mi fuerza de voluntad. Por eso el Señor dice que tenemos que pedirle por dominio propio. Entonces, si yo sé que no puedo fumar, no debo de fumar. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una atadura en mi vida. Entonces, hay distintas concepciones, pero una maldición que se pasa, no, son derechos aprendidos. Por ejemplo, si alguno viene de una familia disfuncional y está acostumbrado a que su papá llegue borracho y le pegue a su mamá, cuando él se case va a ver lo mismo. Los que trabajamos en consejería o hemos dado consejo alguna vez, oímos siempre eso, es que mi papá, y es que mi papá, y es que mi papá. Es que yo no vivo por mi papá, yo vivo por mí mismo. Yo acepto vivir en mi vida como yo quiera vivirlo. Y si yo rechazo esa situación, aunque mi papá la haya vivido, yo no la voy a vivir. Yo tuve cáncer. A mí me fue malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Tenía un adenocarcinoma. Y me fue mal en el colon. Yo estuve un año, pero grave, 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 grave. Todo me pasó. Pero yo le creí a Dios. Y Dios me sacó adelante. Amén. En mis fuerzas podía, no. Porque dice, ¿qué dice? Alguien que me quiere leer Zacarías 6:4. La parte B. Listo. Vamos a ver. Zacarías 6. Ya lo perdí. No, no es él, no. El ángel me respondió. No, no es esa. No, no es. Ya voy. Ya se los voy a dar. Tengo la pólvora mojada. Zacarías 4:6. Se ando con la dislexia, pero 800 por hora. A ver, Silvia, léame eso. Ya lo buscó. Cuatro, 6, ¿verdad? Sí. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel.
No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Ok. ¿Cómo es que venció? ¿Cómo le recomendó Dios a Zacarías que se iba a vencer? Solamente hay una manera de vencer. Él le dijo, en mi versión, Con el poder del Espíritu. no con ejércitos humanos, no con ejércitos humanos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la única manera en que nosotros podemos vencer. No permitamos nosotros que nuestra mente se permee del mundo. ¿De acuerdo? No lo permitamos. ¿Qué es la sabiduría del mundo? Alguno que me busque Santiago 3:15. Esa es la sabiduría del mundo. ¿Qué dice? Santiago 3. Ok. Dale. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Ok? La sabiduría del mundo es una sabiduría diabólica. Que puesta en las manos de Dios es una sabiduría de lo alto. Por eso yo le digo aquí a mi amiga las doctoras, que son aquí 4, que yo siempre oro por ellas y por todos los médicos, porque es muy fácil que se meta un espíritu de confusión. Yo siempre lo hago así. Porque la sabiduría del mundo se opone a la sabiduría de Dios. Por eso decía Jesucristo, para el mundo lo mío es locura. Es locura. Así es que nosotros no nos vamos a confiar de la locura del mundo. Nosotros nos vamos a confiar de la locura del Señor. Dice que si confusares con tu boca que Jesucristo es el Señor, o sea, todas las confesiones de nosotros tienen que venir de nuestra boca. Y lo que Satanás busca es que usted predique y diga y crea lo que él no le ha dado. Él dijo, no, ustedes no tienen nada de parte en mí. O sea, lo que ustedes tienen mío, le dijo a Satanás. Nosotros tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía a ustedes hace un rato, la victoria del cristiano, ¿a dónde está? Está en la muerte. Ahí está la victoria del cristiano. Nosotros los seres humanos nacen una vez y mueren 2. Nosotros como hijos de Dios nacemos 2 veces y morimos 1. Nosotros ya nacimos 1 vez. Y nacimos de nuevo, nacimos 2 veces. Y vamos a morir 1 vez, nada más carnalmente hablando. Pero nosotros ya tenemos la vida eterna. ¿De acuerdo? Las personas que no tienen a Jesucristo nacieron 1 vez. Van a morir físicamente y ya van a morir espiritualmente. Van a morir 2. Nosotros ya somos más que victoriosos. ¿Por qué dice el Señor que nosotros tenemos gozo? ¿Quién duda de los que estamos aquí en estos momentos que no va a estar en la presencia del Señor? Yo no dudo. Yo no lo dudo. Por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también les quiero decir otra cosa. Yo tenía que haber partido exactamente hace 25 años con el cáncer que yo tuve, que me fue como en feria. Pero Dios no quiso. Mírenme, aquí estoy dando clases. ¿Cuánto tiempo más? Yo no sé. Pero yo sé que yo estoy en sus manos. Nada más aquí estoy. Y también sé que estoy en horas extras. Claro que yo lo sé. Pero la victoria está en Él. Él ya me la dio la victoria. Por eso les decía, en Proverbios 18:21 decía, el poder de la vida y de la muerte está en su lengua. Ahora, ¿qué es la lengua? La lengua es un instrumento del infierno. Eso está en Santiago 3:6. Entonces, ¿usted a quién le está creyendo? ¿Usted a quién le está entregando su victoria? Ahora que estaba yo con las piedras en los riñones, y soy mamá como de 4 piedras o 5 piedras ya, a todas les puse nombre,
Yo le decía al Señor, o sea, este dolor que tengo es pasajero. Es un dolor horrible que no se lo deseo a nadie, porque ya yo he estado internado varias veces en labor de parto por piedras. Como 3 veces he estado, esta es la tercera vez. Pero la victoria está en Cristo Jesús. Todo este tiempo que tengo de estar fuera de mi oficina, que son 6 semanas, han servido para reflexionar mucho. Yo lo único que le he dicho al Señor es que me dé tiempo para hacer la obra que Él quiere en mi vida, ni siquiera la que yo quiero, sino la obra que Él quiere que yo haga. Entonces, es más fuerte que una labor de parto, eliminar una piedra. Así, es más claro, fuerte. Ya yo tengo 12 chiquitas, tengo. 12 piedritas. Sí, o sea, en 3 veces he sacado ya 12 piedras. Sí, es terriblemente doloroso. Ustedes no tienen una idea de lo doloroso que es. Pero yo también le pregunto al Señor, ¿por qué estoy yo aquí? ¿De qué se trata todo esto? Y les digo algo, para mí este tiempo ha sido un tiempo de refrigerio. Ustedes no saben todo lo que el Señor me ha revelado en la guerra espiritual. Todos esos estudios que ustedes están recibiendo ahora han sido en estos días. Y espérense en el cierre de estos estudios cuando estudiamos los 7 principados que están sobre el mundo gobernándolo. O sea, van a quedar ustedes con la boca abierta, que es lo mismo que yo le explicaba ahora a Inés que hablábamos por teléfono, el principado del cristiano. Hay un principado que se llama el principado del cristiano. Está sostenido en Apocalipsis 3:20. Alguien que me lea Apocalipsis 3:20. Listo. Ok, déme un chance. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yes. ¿Ya lo tienen todas? Ok, dale, Inés. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A ver, ¿a dónde está Jesucristo? Este es un pasaje terriblemente mal usado en las iglesias, pero fatalmente usado. Si Jesucristo estuviera dentro de la iglesia, Él hubiera dicho, toquen la puerta y yo les abro. Pero Jesucristo está fuera de la iglesia. Y si yo estoy a la puerta y llamo, Él está afuera de la iglesia, Él no está dentro de la iglesia. Medítenlo en un segundo y me dicen si tenemos razón o no en lo que estamos pensando. Él está afuera de la iglesia. Cuando una persona se convierte a Cristo, la gente le dice ese versículo y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. No. Ese versículo viene referido a la iglesia. Y ese versículo está referido a la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia tibia, la iglesia que Jesucristo vomita, la iglesia que Jesucristo no quiere. ¿Por qué no la quiere? Porque la tiene afuera. Está fuera de la iglesia. Entonces, ese es el espíritu del cristiano, los que juegan de cristianos, los que viven de ser cristianos y no lo son en realidad. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya váyanse en preguntas porque ya no me va a dar tiempo. Usted tiene razón en esto. Toda la vida, desde que yo, de todo este montón de años, siempre he interpretado, o en lo que he aprendido es lo que acabas de decir, que es erróneo. Que Cristo entonces no está en la iglesia en este momento. Correcto. Entonces, ¿en qué lugar está? ¿Está arribita? ¿Está en el cielo? En tu corazón. Sí, O sea, yo sé que ese es un versículo que va directamente al corazón. Cuando una persona lo está recibiendo, lo que uno está diciendo es que la persona tiene que abrir, digamos, la puerta de su corazón para que reciba a Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, viene la conversión a él. Correcto. Pero literalmente, digamos, yo estoy a la puerta, porque a la puerta no es, tenés razón, está fuera. Correcto. Está fuera. Yo estoy a la puerta, es que yo estoy fuera de mi casa. Correcto. Y voy a tocar la puerta. Ok. Pero aquí es muy importante el concepto que estás hablando vos de que la confesión viene, o sea, yo le confieso a Jesucristo y Jesucristo viene a mi vida. Y eso es casualmente lo que dice Romanos 10, vamos a ver, Romanos 10,
del 8 al 12. Romanos 10 del 8 al 12 dice lo siguiente. Dice, nosotros queremos que Jesucristo venga. Nosotros queremos que Él venga a mi vida. Eso es lo que yo quiero. Pero yo tengo que manifestarlo. Por eso la gente está muy equivocada cuando dicen que no, que nosotros cuando nos bautizan, no, usted tiene que manifestarlo con su boca. Usted quiere que Jesucristo venga. ¿De acuerdo? Porque Jesucristo está esperando que usted lo llame para que Él entre. Él no va a entrar, como dicen en las iglesias, Jesucristo es un caballero, no va a entrar porque tienen que entrar, o Él va a entrar porque usted le dice. Si no, búsqueme en Romanos 10. Ya lo tengo. Ya lo tienen todas. Ahorita lo vas a leer. Ya, amén. Ok, espérate, a ver. ¿10 qué? 10. Vamos a empezar a leer el 8. Está el 9. Vamos a leer del 8 al 11. Para ver si el 13 me va a calzar. Ok. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Ok, léelo. Más, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿quiénes son salvos? ¿Solamente qué? El que confiesa. Nada más los que lo confiesan. Sí. No hay otro. Pero vamos a ver, la confesión, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Por qué sale del corazón? Vamos a ver por qué sale del corazón. Búsqueme en un momentito Mateo 7:21, Marcos 7:21. O Mateo 15:19. ¿Por qué tiene que salir del corazón? Por algo que es esencial. 15:19. Ya. Mateo 7:21. Perdón, Eli. Del corazón. Mateo 15:19. Sí, 15:19 lo tiene, pero usted ya lo tiene en español. Bueno, ok, 15:19. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo. Dale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ok. Sí. ¿Qué sale? Sí, perdón. ¿Qué sale del corazón? El pecado. El pecado. Ok, y cuando usted confiesa a Cristo Jesús, ¿qué está arrancando de su corazón? El pecado. Por eso hay que comenzamos una conversión. Por eso hay que venimos a una nueva educación. Cuando estamos en pecado estamos con la educación del mundo. Cuando venimos a Cristo venimos a reeducarnos en lo que Él, en su palabra. Exactamente. Pero entonces, en el mundo, su corazón gobierna. Porque dice que del corazón salen los malos pensamientos. Cuando usted confiesa a Cristo Jesús, su corazón en esos momentos es, como dice Colosenses, es circuncidado. Su corazón es expuesto a la palabra de Dios. El velo se rompe. Entonces, usted tiene que confesarlo. Esa es toda la teología bíblica. O sea, la confesión de nuestros pecados es la esencia, porque es usted renunciando a su corazón. Y cuando usted renuncia a su corazón, usted está renunciando a todas las maldiciones que usted aprendió y a todas las maldiciones que puedan venir, porque ya Satanás no tiene parte en su vida, ya no existe, ya no está, se acabó, finito. Y cómo estamos de mal educados en muchas cosas, aún siendo cristianos, Danubio, porque, por ejemplo, a mí este tema de las maldiciones, yo lo estoy rompiendo ahora y me está quedando claro, porque usted escucha
usted escucha a los pastores orar por las maldiciones, rompiendo la maldición generacional heredada de parte de la línea sanguínea de su madre y de su padre, y siempre estamos rompiendo. Y realmente, como lo estoy entendiendo ahora, con palabra, ¿verdad? Correcto. Incluso yo leí un libro hace muchos años, que no me acuerdo quién es el autor, que se llamaba así, Las maldiciones generacionales heredadas. Sí, correcto. Yo lo leí, me acuerdo que nosotros hicimos en ese tiempo, fue como en el año 87, un seminario de ese libro, pero que lo abrimos de tapa a tapa. Y correcto. Eso quedó como muy grabado en la educación de uno como cristiano, ¿verdad? Digamos, romper la maldición ancestral de alcoholismo heredada de la línea sanguínea de mi padre, y así. Sí. Exactamente. Y hay otro versículo que me acuerdo, pero no sé dónde está, donde el Señor dice, escapa por tu vida. Yo no puedo escapar por mis hijos, yo puedo orar por mis hijos y creer en las promesas del Señor. Se salva tú y será salva tu casa. Y sigo clamando por mis hijos para que ellos vengan a la conversión. Ahora, aquí lo importante es, esa escritura que vos estás diciendo, espérate, ¿a dónde se rompe la maldición? Vamos a ver, en ese concepto que estás diciendo vos, vámonos a estudiar Hechos 16, pero vamos a leer 31, 32 y 33. Vamos a leer los tres. (16, 31 al 33). Ajá, que está ese versículo que uno dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Okay. Y habían, hasta ahí, ¿verdad? Sí, ok. ¿Cuál fue el requisito para que la gente se convirtiera? Que los bautizaran, ¿sí? No, pasar un tuito casi le hablan la palabra. Hablar la palabra. Exactamente. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ese es el principio. O sea, porque la gente dice, yo tengo una promesa. La promesa dice que si yo creo en el Señor Jesús, mi hogar y yo seremos salvos. Eso es una promesa. Pero la promesa se valida con la palabra de Dios. Con la palabra, si usted no predica la palabra de Dios, la gente nunca va a entender, va a entender. Alguien que me busque Hechos 2:38. Nadie va a entender que la palabra de Dios es la que me va a limpiar de pecado. Amén. Listo. 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque primero hay que arrepentirse, primero hay que confesarlo, después hay que bautizarse y después recibiréis el Espíritu Santo. Ese es el orden. Y no se bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque los tres son uno. ¿En el nombre de quién se bautizaron? En el nombre de Cristo, dice la Escritura, y lo dice en muchas partes. ¿Me explico? Pero no, esto no funciona en automático. Era como hablábamos nosotros de los cristianos celulares. Que usted quiere que ore ya, plum, y el Señor le dé la respuesta. No, tiene que aprender. Tiene que entender usted cuál es la circunstancia en la que el Señor lo está llamando. También creo en esto, y corríjame, también creo en esto que está mucho la gracia y la misericordia del Señor para con los de uno. Claro. Yo tengo, digamos, yo lo viví 2 veces. Mi marido murió de un alcoholismo tremendo. Y yo le hablaba a Carlos de la palabra y me decía, ay, mamá, no seas necia. Y en el hospital, ya listo para la foto, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya listo para la foto. Ya se va a morir, eso es listo para la foto. Ya listo para la foto, ya estaba en el... Y yo le hablaba y me decía, ay, mamá, no seas necia, no seas necia. Un día le dije, mira, ¿vos crees que yo te estoy hablando del carnicero, del verdurero, de alguno de tus clientes con los que hacías negocios? No, yo te estoy hablando de una cosa que se llama Jesucristo. Yo no te estoy diciendo que te vayas a morir, ni tampoco te estoy diciendo que vayas a vivir. Pero ya no volví a insistirle.
Y un día me dijo que orara y recibió a Cristo. Y recibió a Cristo y como por un mes llegábamos una amiga mía y yo y decía, oren por mí, oran por mí, oran por mí, oran por mí. Y se fue. Y cuando él murió, yo le dije al Señor que me hablara. Y me habló a través de la palabra de Isaías. Cuando a mí me llamaron a medianoche que se había muerto, a mí le dije al Señor, bueno, yo no voy a despertar a mis hijos, estaban muy pequeños. Uno tenía 12 años y el otro 16. Yo no los voy a despertar, voy a esperar a ver de qué manera les voy a dar la noticia. Y yo le pedí al Señor, le dije, Señor, por favor, háblame. Y me dio Isaías 60, creo que 60. Ya no ocuparás que el sol alumbre tu día, ni que la luna alumbre tu noche, porque yo, el Señor, soy tu resplandor eterno. Amén. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, se salvó. El Señor me dio esa palabra y yo por fe la creo. Y con mi papá fue exactamente la misma historia. Papi, oremos, papi, mira qué tal cosa. Era católico y hasta mal católico porque era de televisión y yo le decía, sos tan tacaño que ves la misa por televisión para no echar limosna. Así que no son nada. Así que no son nada, don Alberto, no son nada, no funcionas. Ajá. Y mi papá estuvo en el hospital también y él se enlazó así con los dichos de su boca. Él dijo, el día que llegue al hospital me muero, y de verdad se murió. Así es. Y yo le hablaba y le decía, papi, mira, ay, hija, qué necia que sos, qué necia que sos. Y yo tengo una hermana que es por parte de mi madre, porque mi papá y mi mamá se divorciaron muchos años antes y yo, la verdad es que a mí me crió mi padrastro. Y el Señor le habló a mi hermana y le dijo, tienes que ir al hospital a hablarle a Alberto. Y mi hermana dijo, ¿por qué acaso yo soy la hija? Y le dijo, si tú no vas, pero así, es que el Señor cuando habla es enfático. Si tú no vas, juicio cae contra ti. Mi hermana se le paró el pelo y me contó, le dije, mi hermanita, entonces es con vos que mi papá va a recibir a Cristo. Duró mi hermana también como con pereza de ir, y un lunes dice que estaba reposando después de almorzar y le volvió a decir lo mismo, si Alberto se muere, juicio cae contra ti. Y se levantó y me llamó y me dice, mi hermanita, ¿dónde estás? Yo aquí en el hospital con mi papá. No te movas de ahí porque ya voy para allá, estoy con el pelo parado. El Señor me dijo esto y esto y esto. Llegó, mi papá la atendió, hola Marixita, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuánto. Don Alberto, ¿me permite orar por usted? Sí, sí, Marixita. Oró con ella, recibió a Cristo, lo confesó, le permitió todo arrepentimiento de pecado, todo lo que mi hermana, el Señor le puso que orara por él todo lo permitió. Y 3 días después murió. Así es. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente: si usted le predica a su familia la palabra de Dios, que lo traten como usted quiera tratarlo, hay una promesa. Y la promesa está en que si usted predica la palabra, su familia será salva. Pero si la predica, ahora, no es predicar con una Biblia abierta. Sí, claro que la Biblia tiene que estar abierta, por supuesto, pero es usted siendo la palabra de Dios. Porque el mundo se pierde porque usted no da testimonio de Cristo. Cuando usted no sabe si las personas que usted está viendo las va a ver en vida o las va a ver en la presencia del Señor cuando nosotros estemos con Él. Pero que la promesa se cumple, se va a cumplir. Si usted hace su parte. Me explico, si usted hace su parte. Ahora, aquí hay una escritura que también quiero que nosotros veamos antes de entrar al libro de Éxodo. Alguien que me lea Hebreos 4, 1 al 3, porque me llamó mucho la atención eso que me dijiste vos ahorita, Marta. Sí. Y ahorita vas a ver qué es lo que pasa, por lo cual nosotros creemos tanto en las cosas que nos dijeron y no nos preocupamos por escudriñar de una manera apropiada la palabra de Dios. Ahorita la van a ver. ¿Okay? Es que todas esas cosas, digamos, todo eso que te dije, todo estaba sustentado con palabra. Lo que pasa es que la revelación no era la correcta. Lo que estaban hablando, digamos, lo que estaba impartiendo
el que escribió, o en todo ese seminario que te digo que no me acuerdo porque fue como en el año 87, una cosa por ahí, Sí. no te puedo precisar, pero todo era con palabra. Entonces usted dice, hijo de mi alma, sí, están mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, todo para allá, 4 para acá y 4 para adelante. Ajá. Entonces, una pregunta, Marta. ¿Cuándo habló Jesucristo de maldiciones generacionales? No, Jesucristo no habla en generaciones. Entonces no es. Sí, No es. No, Jesucristo no habló de eso. Lo que habló es, y las maldiciones se alcanzarán hasta la 3ª y 4ª generación. Hay una parte. Pero ahorita vamos a entender eso. Ahorita, exacto. por eso hablé de Éxodo. ¿De acuerdo? Pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a entender, léeme vos que estás en ese conflicto, que tenías ese conflicto hace muchos años, lo que dice el libro de Hebreos 4:2. 4:2 dice. Hebreos 4:2, ¿qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Okay. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ok. ¿Qué es la parte esencial en el capítulo 2? En el versículo 2 dice, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. O sea, usted va y usted oye, pero por aquí le entra y por aquí le sale. O sea, este estudio bíblico, que para mí está súper lindo, como todos los estudios bíblicos con ustedes. Por aquí usted le entra la palabra y por aquí le sale. ¿Por qué? Porque usted no se preocupó porque esa semilla quedara sembrada en su corazón. Entonces, a usted lo que le dicen, eso es. Alguien tiene por ahí, la Iglesia Católica dice lo siguiente: el segundo mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica del capítulo 2. Nosotros vimos ahora, ¿cuál es la maldición más importante que existe en la Biblia? Es la idolatría. ¿Por qué viene la idolatría? Porque anula los mandamientos y anula la palabra de Dios. Marcos 7, versículos 8, 9 y 13. Si quieren, alguien me lo lee un momentito. Mateo 7. Marcos 7. 8, 9 y 13. Vamos a ver, ahí hay 3 elementos importantísimos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fue lo que se anuló? Marcos 7, 8. Y 13. No, 7, 9 y 13. O 8, 9 y 13. 8, 9 y 13 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y si no le dejáis hacer más por su padre, o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Okay, vamos a ver, en el versículo 9, ¿qué se invalida? El mandamiento de Dios dice, para guardar. ¿Y en el versículo 13? Y en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios. Entonces invalidó, o sea, se cayó en maldición, porque le acabamos de leer en Deuteronomio 28, 15, que si se invalida la palabra de Dios, es maldición. Es una maldición. Ok. Entonces, ¿qué es una maldición? Es una tradición. Una tradición. ¿Qué sigue la tradición? La tradición viene de una religiosidad. ¿La religiosidad de qué viene? Casualmente de andar adorando a los ídolos. Ahora sí, vamos a leer cuál es la prohibición que Dios tiene establecida para que se caiga la maldición que ya vimos que era aprendida hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Se acuerda que la acabamos de ver en el libro de Pedro? Que las maldiciones son aprendidas. Una, anular la palabra de Dios a través de una tradición,
o a través de, y si usted sigue una tradición, usted está invalidando el mandamiento y la palabra de Dios, usted se vuelve una persona religiosa, una persona idólatra, que es lo que busca, ahora sí. Vámonos a Éxodo capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver, repasemos. Marcos 7 y Marcos 9 y Marcos 13, 7, 9 y 7, 13, dicen que se invalidan los mandamientos y que se invalida la palabra de Dios. Esas dos cosas quedan invalidadas. Al quedar invalidadas los mandamientos y la palabra de Dios, lo que la palabra está diciendo, lo que la Escritura nos quiere decir a nosotros, es que que se invalida toda nuestra creencia en el Señor y por lo tanto no vamos a cumplir lo que Él dice. Vamos a ver lo que dice el versículo, estamos en Éxodo 20, vamos a ver lo que dice, el 3, 4, 5 y 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese dioses es con minúscula. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te harás que imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. O sea, usted no se va a hacer una imagen ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de ningún santo, ni de nada. Dice, no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no se haga imagen, no siga imágenes. Porque, ¿qué dice el versículo 19? Dice, ni te inclinarás a ellas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios a nadie lo ha visto. Y sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora sí viene, vamos a ver. Cuando usted transmite a sus hijos una religiosidad, usted transmite imágenes y transmite una tradición, entonces cae la maldición porque sus hijos no van a buscar a Dios. Vea lo que dice aquí. Dice, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué viene la maldición? Vea lo que dice el versículo 6. Dice, y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted no guarda la palabra de Dios, si usted no guarda los mandamientos de Dios, y usted se queda solamente siguiendo las imágenes y las tradiciones de los hombres, usted mismo está llamando la maldición. ¿Me explico? Eso es lo que sucede con lo que estamos nosotros leyendo aquí. ¿Me van entendiendo? Sí. Pero eso es lo que yo digo, por ejemplo, los padres católicos, ¿cómo no leen esto y no lo, o cómo? Los tienen cegado. Vea, yo voy a buscarme una conferencia de un sacerdote jesuita que yo conozco que se llama Yatensi Bonilla. Él es un jesuita. Yo saqué el bachillerato mío en teología en la Iglesia Católica y casualmente por eso nunca más volví. Porque lo que a usted le enseñan en la Biblia no es lo que predican en el púlpito. ¿De acuerdo? No es nunca igual. Y se lo digo porque yo lo estudié. O sea, yo aquí he dado un montón de estudios bíblicos tratando de justificar el purgatorio. No se aparece. Es más, ya el limbo, el Papa, Ratzinger lo eliminó. Ya no está, ya no existe. Y las almas que estaban ahí, ¿dónde están ahora? Ya no están. ¿De acuerdo? Pero vean lo que dice aquí. Deuteronomio 7:9. Para volver otra vez, esto es concordante con 2 Corintios 5:17. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué dice?
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cuál está leyendo, Inés? 7:9. Yo lo tengo. Pero 7:6, 7. Es 7:9. Yo lo tengo. Conoce pues a Jehová tu Dios. Sí, ese. Continúe. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Okay. ¿Quiénes reciben bendiciones por 1000 generaciones? ¿Quiénes? Los que guardan la palabra de Dios. Nosotros. Exactamente. O sea, nuestra fidelidad a Dios. A la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que emana de él. Amén. Sí, la palabra. Sus mandamientos. Sí, de acuerdo con Por eso dice aquí, guardan sus mandamientos. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. ¿Quién venció las enfermedades? Jesucristo en la cruz. ¿Quién vive en mí? Jesucristo. Por lo tanto, las enfermedades, ¿qué pasó con las enfermedades? Él ya las venció. Okay. ¿Qué decía de la higuera? ¿Qué le ordenó Jesucristo a la higuera? Que se maldijese. No, estaba maldita. Que se secara. ¿Y qué le pasó a la higuera? Secara. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿Porque tenían fe o no tenían fe? No tenían fe. Ya fe. ¿Qué le dijo a él que tenía fe como un granito de mostaza? ¿Qué? Podría mover hasta unas montañas. Sí hay que tener fe. Él lo dijo en Mateo 23, perdón, Mateo 21. Él dijo lo siguiente. Que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, los recibiréis. ¿Qué es lo que hay que tener? Fe. Fe. Nada Fe. más fe. ¿Qué es la escritura con respecto a las malas noticias? ¿Qué dice? Alguien que me busque Salmo 112:7. Todas ellas nos librará. Okay. ¿Qué dice Salmo 112:7? Dice, ¿tengo audio? Así. Salmos 112:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo, ¿qué, perdón?
¿Siento qué? 112.7. 112.7. Aquí. Como dicen en Costa Rica que somos un montón de pachucos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién me quiere leer Romanos 8:28? Listo. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Ese era el pasaje que yo le decía al Señor mientras estaba haciendo mamá de piedritas. Yo le decía al Señor, algún propósito hay en mi vida con todo este montón de piedras. Parecía un quebrador más bien. Y todavía siento alguna molestia, pero ya yo sé que yo tengo la victoria. Todo está en que yo no acepte. Amén. En que yo no acepte lo que el mundo me dice. ¿Qué decía la palabra de Dios que era la sabiduría del mundo? En Santiago 3:15, ¿qué era lo que decía? ¿Se acuerdan? Maldita. Danubio, el problema sería de que uno, confiando en esto que acabamos de decir de las enfermedades, ¿Sí? no tome los medicamentos. No, es que eso, es que casualmente Dios, la creación de Dios es toda, y uno tiene que tomarlos todos. Claro. Dios no dice en ninguna parte, y no hemos oído aquí, que tenemos que renunciar a eso. Eso no lo dice en ninguna parte. Es correcto, sí. Correcto, nosotros tenemos que, Amén. dice el Señor que pone el querer como el hacer. O sea, nosotros está el hecho de tomar la decisión y salir adelante. ¿De acuerdo? Las enfermedades son del cuerpo, no del alma. Correcto. Sí. Exactamente. Porque ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros recibamos las prescripciones médicas? A los médicos. ¿De dónde vienen los medicamentos? ¿No es cierto que vienen de la creación de Dios? Entonces son aptos para el cuerpo. Correcto. Entonces usted no puede abandonar eso. Usted tiene que seguirlo, pero usted tiene que entender que la victoria es suya y que ya Dios se la dio. Y que el Espíritu Santo va a revelar todo aquello que no esté bien en su cuerpo. Okay. Que va a revelar, perdón. Sí, todo aquello que no esté bien en su cuerpo. Ah, ok. Danu, sí, porque en Jeremías 33:6 dice ahí la palabra, Era toda he aquí mentira. que yo les traeré sanidad y medicina, ¿verdad? Ok, ahora léame el 3, Vilmita, ahí mismo. 33. No, Marvin, búsquela ahí, es que Marvin es el que tiene la Biblia. Jeremías 33:6. No, ahora 33:3. Ah, 33:3. Ah, pero el 33:3 es... Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok. Pasaje de guerra. Les voy a dar un pasaje de guerra. Jeremías 32:27. $32.27. Sí. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para él. Bueno, Danu, pero esto también hay que ser abierto y entender que siempre esto va a actuar la santa, perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí, correcto. Sí, porque hay gente, digamos, y a mí me pasó con un cuñado mío que falleció hace 2 años, lloraba y yo clamaba y yo clamaba y yo tenía la certeza que él iba a ser sano y yo decía, mi hermana en cualquier momento me llama y me dice que Jorge está mejor y no fue así.
y partió con el Señor. Entonces a mí me costó mucho y entonces yo decía, ¿será que no tuve fe? ¿Será que no oré? ¿Será que no creí? O sea, con la partida parte de la situación dolorosa y eso, pero no, luego yo dije, no fue eso, es que la voluntad de Dios ya estaba establecida para él. Correcto. O no, sí tengo que pensarlo así. Vea, vamos a ver. Alguien me comentaba, no sé si fue ahora, que creo que sí, en el momento en que usted nace tiene fecha de muerte. Correcto. Nadie es eterno. Correcto. Ok. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Así, en 2 versículos se los voy a decir. Búsquenme en Apocalipsis 21, 3 y 4 y aquí vamos a parar. ¿Qué es Apocalipsis 3 y 4? Bueno, pero mientras buscan eso, el rey Ezequías, ¿se acuerda? Dios le añadió 15 años. Claro. A mí me añadió 25. Y no soy bueno, Danubio, soy Danubito nada más. Sí. Apocalipsis 21. 21, 2 3 y 4. Perdón, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Pues yo, el 4 es, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ok? Las primeras cosas son todo esto que nosotros vivimos ahora, aquí mientras estemos en la tierra. Exactamente. Danu, perdón, ¿cuál fue el pasaje que dijiste? ¿El pasaje de lo que es guerra? ¿O cuál fue el que dijiste para grabármelo? Zacarías 4:6. No, Danu, no fue otro, no. 32:27 fue. Jeremías 32:27 fue. Déjame ver. Y ese fue el que dijo como de guerra. Sí. Jeremías 32:27. Ahora, el pasaje mío en guerra espiritual es Job 20:15. Yo utilizo mucho Danubio, aquel en Crónicas que está, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Eso. Sí. Sobre el 7:14. Sí. Uy, es que no estoy apuntando esto, sí, después no, es que no, yo estoy pasando unos procesos y entonces a mí me gusta orar así y escrito está tal cosa y escrito está porque cuando aquel quiere molestar, ¿verdad? Como diría Marvin, el chancho anda con ganas por todo lado, ¿verdad? Entonces con la palabra, porque yo siempre en mi mente me imagino a Jesús allá cuando fue llevado, él decía, escrito está X cosa, escrito está tal cosa. Entonces yo siempre decía, si lo hizo Jesús, siendo hombre, siendo Dios, imagínese uno, ¿ah? Correcto. Para los que son mexicanos, para nosotros los costarricenses, chancho es puerco. Para los costarricenses, el enemigo, ¿verdad? El diablo. Yo sé. Para nosotros los costarricenses, almorzar es lunchtime, es a mediodía. No es desayunar. ¿Ok? Bueno, ya tienen Job 20:15. No me anota nada. Ok. Yo lo tengo, Job 20:15. Si le hablo despacito y con buena letra. No me lo regañe mucho, Vilma, a Marvin.
Ay, Danos, que no estoy apuntando y estoy en esto que no, pero ya los voy a anotar. Es que entre tanta cosa, o escucho, o anoto, o leo, no puto. Espérate para ver. ¿Job qué era? 2015. No, ya estoy anotando. 2015, vamos a ver aquí, 2015, ok. Y se me olvidó el otro, ¿ves, Danos? Que ya se me Jeremías olvidó. 32, Es ese. 27. Gracias. 32, Ahorita tenés 27. que repasar la tabla en cero. Ay, Danu, sí. Ya hasta ahora estoy cansada. Pero vamos, aquí estamos, Jeremías. ¿Y cuál fue el otro el que di? O 2015. 2015, perfecto, gracias. Sí, muchas gracias. Ok. Que lo lea la hermana. No, adelante, por favor, usted. Bueno, está bien. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Ok, vamos a cambiar la palabra riqueza. Pero devoró salud, pero devoró trabajo, pero devoró finanzas, pero devoró matrimonios, pero devoró lo que usted quiera que haya devorado. Usted nada más le cambia la expresión y le dice, pero devoró mi salud. Dice, devoró mi salud, pero la vomitará. De su vientre la sacará Dios. Correcto. Nada más usted le cambia y lo acomoda como usted quiera acomodarlo. Porque la riqueza mía es la salud. La riqueza mía es mi familia. La riqueza mía es el trabajo que Dios me da para sustentar a mi familia, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eso vamos a hacer un estudio, pero no va a ser ni miércoles ni jueves. Un día aparte, solo de guerra espiritual. Ay, sí. Les voy a dar versículos. Vea, ustedes van a empezar a apuntar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todos se los voy a dar, porque toda la Biblia es para pelear. Sí, sí. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? Silvia, vos. Como que sientes, ¿verdad? Que tengo en el buche algo. Dale. No, solo... Escúpalo. Escúpalo, solo vomítelo. Solo quería comentarle que, bueno, la clase de hoy fue especialmente para mí hoy, porque tengo ahí un problema de salud. Lo primero, empecemos por algo, Silvia. Diga, tenía. Sí, Okay. tenía. Y yo estaba muy tranquila porque con mucha fe y creyendo en que todo iba a estar bien. Entonces me hicieron biopsia. Hoy me dieron el resultado y está malo. Es malo. Entonces la clase es apenas para lo que ocupaba. Bueno, pero estás en victoria, ¿verdad? Sí. Después de escuchar todo esto, me conmueve mucho porque es como Dios abrazándome y justo lo que ocupaba. Entonces, súper agradecida, muy conmovida. Bueno, acuérdense que el Señor envía ángeles para que hubiera un propósito. Hay un ángel en el grupo que el Señor está utilizando para que esto fuera orientado así. De todas maneras, el estudio de hoy era un estudio de pura guerra espiritual. Les voy a enseñar el título para que ustedes vean cómo era que se llamaba. ¿Lo pueden leer ahí? Esta frase que está aquí. Una breve reseña. Una breve reseña. Abajo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Correcto. Ese era el estudio. ¿De acuerdo? Juan no tiene, el hermano Juan no tiene. Lo que pasa es que no se los va a mandar porque no lo vimos, ¿verdad? Sí, no lo vimos. Así es que el hermano Juan no me va a dejar mentir en el estudio. Pero es de pura guerra espiritual.
pura guerra espiritual, como Jesucristo derrotó a los enfermos, derrotó a Satanás, liberó a los enfermos, cuando les causó mudez, cuando les dio epilepsia. Ahí está el título, véanlo. Todo lo que producían los demonios y dónde está la victoria. Ese era el estudio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos angelitos con nosotros que nos van guiando, que nos van diciendo. Así es que para la gloria y honra de Dios, lo vamos a ver las semanas que vienen. Pero un día de estos vamos a hacer un estudio solamente, pero no va a ser ni viernes ni va a ser miércoles. Solamente para guerra espiritual. Solamente. Bueno, Dano, sí. Dano, pongámosle fecha de una vez, porque eso... No, pero es que tengo que... ves que... No, yo tengo mucho más. Vale. Yo tengo, o sea, el asunto es que tengo que orarlo para que el Señor me diga qué es específicamente lo que quiere ver, ¿verdad? Ok. Porque el Señor, o sea, nosotros tenemos que tener algo seguro. El Señor ya venció. Amén, eso sí, amén. ¿Verdad? No hay nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo? Que sean conforme al Espíritu Santo de Dios, y no en nuestras fuerzas ni en nuestra voluntad, sino en la de Él. Exactamente. Porque aquí ustedes me preguntan y entonces empieza a fluir porque el Espíritu les está produciendo a ustedes el deseo de tener alguna escritura. Y entonces nos está poniendo, a todos nos ponen los versículos para que lleguen a las manos de ustedes. Y a las manos mías también. ¿Verdad? Ok. ¿Quién quiere orar? Pobrecito Danubio, ya. Ora a la entrada, da el estudio, ora al final. Pobrecito Danubio, de ahí. No, ahora Inés oró a la entrada. Y no puedo hacerlo voluntario, ¿verdad? Porque yo sé que no. ¿No hay voluntarios? Ok. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor. En esta noche venimos con un corazón agradecido, Señor, a tu presencia. Gracias, Padre, porque dejaste toda una instrucción, Señor, de cómo deben de ser nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos edifiques, Padre, para predicar con nuestro testimonio y no con nuestras palabras. Nada hay, absolutamente nada en la vida, Señor, de Silvia que la vaya a derrotar. Ella está en el altar de tu gracia, Señor. Nosotros la ponemos en tus manos. Si Cristo con ella, ¿quién contra ella? Nadie, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo nódulo, Señor, sea, Señor, en el nombre de Jesús, seco y maldito conforme a la palabra, y no podrá prosperar en absolutamente nada, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú pongas al médico por excelencia, que eres tú, para que trate, Señor, con esa situación pasajera que hay en su garganta, Señor, o en el momento donde está establecido. Tú, Padre de la gloria, has dado palabras, Señor, de que todo lo que Satanás se robó, lo va a vomitar, Señor. Absolutamente todo, Señor. Cancelamos toda palabra que haya salido, Señor, de la voz de un médico que no sea tu voluntad. No estamos desautorizando al médico bajo ninguna circunstancia. Sino que ninguna palabra que no sea tuya, en el nombre de Jesús, va a ser recibida. Ninguna. No hay temor, Señor, en el cristiano. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor del Señor quita todo temor, Señor. La victoria está asegurada. No es, Señor, con nuestra carne, ni con ningún ejército del mundo, Señor. Es con tu Santo Espíritu, Padre. Y estamos, Señor, parados en la brecha, Señor, clamando por la salud y por la vida de Silvia, Señor. Para que tú le hables y tú le muestres a ella, Señor, cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús.
Venimos cancelando, Señor, todo espíritu de acusación. Venimos cancelando todo espíritu de mortificación. Venimos cancelando y anulando todo espíritu de duda, Señor. Venimos, Padre, en el nombre de Jesús, ordenándole a su cuerpo, Padre, que toda célula, tejido y órgano, Señor, sea restablecido conforme a tu santa voluntad. Y le ordenamos a su carne, Padre, a la carne de Silvia, que se someta, Señor, al poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a desatar y ya desató sobre ella espíritu de sanidad, Señor. No hay absolutamente nada, Señor. Nada que el enemigo pueda hacer. Él sabe que está derrotado y que él no tiene ninguna parte, Señor, en el cuerpo de Silvia. Absolutamente ninguna parte, Señor. No hay ningún pensamiento humano, Señor, que se resista a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que ahí donde estás, tú pongas su mano sobre su mente, Señor. Tú regeneres todo pensamiento negativo. Que la llenes, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia sea manifiesta en la vida de ella, Señor. Y por tu sangre, Señor, venimos orando y clamando para que cualquier cosa que no sea tuya, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que cualquier pecado oculto, Señor, sea revelado, Señor. Y te pedimos perdón, todos nosotros por nuestros pecados, incluyendo Silvia por los de ella. Todo lo que la abruga, de acuerdo en el libro de Joel, todo lo que la abruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron, Satanás, tú lo vas a devolver. No te lo vas a dejar. Y como dices tú en el libro de Job, tú le devolviste a Job 2 veces lo que Satanás le había quitado. Hoy, Señor, 2 veces le devolverás a Silvia, Señor, su salud. En el nombre de Jesús, así lo creemos y así lo confesamos. No porque no creamos en tu palabra, sino porque Satanás sabe que en este grupo de 10 personas, todos sabemos que él está derrotado y conocemos cuál es su destino final. Él no podrá salir, no podrá tener más derecho sobre Silvia en espíritu de mortificación, en espíritu de angustia, en espíritu de duda. No lo podrá hacer porque Jesucristo, tú lo venciste en la cruz del Calvario y lo exigiste públicamente, Señor, venciendo todo principado y toda potestad y humillándolo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la victoria ya está establecida. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por el hermano Juan, por Inés, por Gildita, por Leslie, por Silvia nuevamente, por Marvin, por Vilmita, Señor, por Ana Cristina, por Lorena y por María. Gracias por la vida de María Lulú, Señor, que está empezando con nosotros para que tú la prosperes y que tu palabra llegue, Señor, a las profundidades, Señor, de su corazón y que tú la unjas, Señor, a ella, como médico que es, Señor, en cada paso que ella dé. Señor, tráele revelación a su vida, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, yo los cubro con la sangre del Cordero. Llénanos, Señor, con tu poder. Manifiéstate, Señor, y danos la autoridad, porque nosotros tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Dice el libro de Marcos. Y si alguna cosa mortífera nos tocare, no nos podrá vencer. Te damos a ti la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, amén, Danubio. Amén. Danu, quiero decir algo, un segundito.